En esta sección vamos a hablar de estadísticas descriptivas numéricas. Podemos separar este capítulo en 5 partes. Esta semana vamos a cubrir 3 partes. Primero, las medidas de ubicación y tendencia central. Después vamos a hablar de medidas de variabilidad. Y finalmente vamos a cerrar la semana con medidas de ubicación relativa. Los últimos 2 grupos temáticos los vamos a cubrir la próxima semana cuando estemos hablando también de presentación gráfica de datos, que va a ser gráficos de caja y asociación entre 2 variables. En este momento comencemos hablando de medidas de ubicación. Antes de continuar, es importante que hagamos una diferenciación, y es que muchas veces tenemos acceso a toda una población. Una población para nosotros es el conjunto de individuos que nos interesa estudiar. Por ejemplo, comúnmente nos referimos a población como la población de un país. Pero nosotros podemos establecer como la población de interés un grupo más pequeño. Por ejemplo, nuestra población de interés es los estudiantes de Zamorano. Muchas veces no tenemos acceso a la población completa, por cualquier razón, porque es difícil preguntarles a todos lo que queremos saber, o porque es demasiado caro poder llegar a todas esas personas. En esos casos, lo que hacemos es tomar una muestra de la población. En nuestro caso, como nuestra población de estudio son todos los estudiantes de Zamorano, nuestra muestra perfectamente pudiera ser todo segundo año o toda una residencia. Entonces, una muestra es un subconjunto de la población. Esto es importante porque, por ejemplo, si nosotros quisiéramos calcular la estatura promedio de la población, deberíamos de hacerlo tomando en cuenta a todos los individuos. Y si lo pudiéramos hacer, ese es el verdadero valor de la estatura promedio. Sin embargo, si únicamente tenemos acceso a una muestra, así como todo segundo año, estamos calculando un parámetro muestral, que es derivado de un subconjunto de la población. En la mayoría de los casos, nosotros vamos a estar calculando parámetros muestrales para podernos hacer una idea del parámetro verdadero de la población. Para un poquito de notación también. A partir de este momento vamos a estar utilizando bastantes fórmulas, así que es importante que tengamos clara la notación de esas fórmulas. Por el momento quiero que tengamos claro qué significa la letra X minúscula con la Y como subíndice. Eso se refiere a observaciones específicas. Y únicamente nos indica la posición de una observación. Si yo tuviera una muestra de 5 personas, esa I se refiere a la persona 1, 2, 3, 4 y 5. Y X, que es el valor, no importa qué valor sea, asumamos que son estaturas, se refiere al valor que tiene esa observación. Por ejemplo, 165 centímetros, 170, 173, 185 centímetros o 181. Así que cuando les pregunten a ustedes cuál es el valor de la estatura del individuo 1, X1 significa que es igual a 165. El individuo 2 es igual a 170. El individuo 3 es igual a 163 y así sucesivamente para todas las observaciones que nosotros tengamos. De forma general se entiende que cuando la Y está como subíndice como una variable, se refiere a la fila de esa observación, que es su posición en los datos. Veamos pues el primer parámetro de interés, que es una medida de tendencia central, y ese es la media aritmética. La fórmula de la media aritmética nos dice que en el numerador tenemos la suma de todas las observaciones.
y en el denominador tenemos la cantidad de observaciones. Esa n que ustedes observan ahí indica el tamaño de la muestra que ustedes tienen. Según la pregunta, queremos saber cuál es el valor de la media aritmética de las primeras 5 observaciones de la variable estaturas de la clase. Esa fórmula nosotros la podemos desagregar en sus componentes, como son los 5 primeros individuos. Eso significa que el numerador tiene la forma x1 más x2 más x3 más x4 más x5. En el momento desconocemos esos valores, pero sabemos que son valores específicos para los primeros 5 individuos. En el numerador, eso es lo que va a ir. Y en el denominador ya no necesitamos poner n, porque ya sabemos el tamaño de la muestra, que son 5 individuos. Ahora, ¿cuáles son los valores de las estaturas de los primeros 5 individuos? Son 180, 180, 173, 171 y 183. Así que nuestra fórmula se va a ver sustituyendo esos valores de la variable por sus propios valores de esta forma. 180 más 180 más 173 más 171 más 183. Todo eso dividido sobre 5. Al sumar el numerador nos va a decir que la media es igual a 875, que es la suma de todas las observaciones, sobre el tamaño de la muestra, que es 5. Y eso va a ser igual a 175 centímetros. Es importante que siempre indiquemos claramente cuáles son las unidades que estamos utilizando. Todas las estaturas están en centímetros, así que el valor de la media de las primeras 5 observaciones es de 175 centímetros. En muchas ocasiones no queremos calcular únicamente la media aritmética, sino que queremos calcular una media ponderada. Cuando calculamos la media ponderada significa que tenemos valores que podemos utilizar para ponderar los valores de nuestra variable de interés. En este caso, la fórmula va a cambiar. En el numerador ya no únicamente tendremos los valores, sino que también tendremos su ponderación. Y en el denominador ya no tendremos únicamente el tamaño de la muestra, sino que tendremos la suma de eso que estamos utilizando para la ponderación. Veámoslo con un ejemplo. En este ejemplo, asuman que durante 5 días de la semana ustedes compraron carne molida para su negocio de hamburguesas. En el día 1, compraron un total de 1.200 libras a un precio de $3. El segundo día, compraron 500 libras a un precio de $3.40. El tercer día, compraron 2.750 libras a un precio de $2.80 cada una. Y así sucesivamente. ¿Cuáles son las ponderaciones en este caso? Las ponderaciones van a estar dadas por el número de libras que ustedes están comprando. ¿Y qué es lo que nos interesa? Nos interesa calcular el precio promedio pagado por libra. En ese caso, ¿qué es lo que hacemos? Calculamos una media ponderada. ¿Por qué? Porque cada uno de los 5 días compramos diferentes cantidades de carne molida a precios diferentes. ¿Cómo se hace el cálculo? En este caso no he escrito la fórmula, sino que ya la tienen disponible para que con los colores puedan ubicarse a dónde están los valores de la ponderación y a dónde están los valores de la variable que nos interesa, que en este caso es el costo o precio por libra.
Simplemente lo que se hace es calcular cada una de los valores de la variable de interés por su respectiva ponderación. Si ustedes se fijan, cada una de los elementos de la fórmula simplemente es el valor de la variable que nos interesa multiplicado por su ponderación. Y al final, ¿qué es lo que tenemos en el denominador? Nuestro denominador va a estar dado simplemente por la suma del valor que nosotros estamos utilizando para calcular la ponderación. Al final del cálculo, ¿qué es lo que sabemos nosotros? Sabemos que se compraron o que pagamos en realidad $18,500 por carne molida. ¿Por qué sabemos que son $18,500? Porque compramos un total de 6,250 libras a diferentes precios cada día de la semana. ¿Cuánto pagamos en promedio? Pagamos en promedio $2.96 por cada una de las libras. Ese es el valor promedio pagado por libra, calculado utilizando la fórmula de la media ponderada. Ahora bien, ya sabemos que el valor de la media ponderada es de $2.96. ¿Qué pasa si en lugar de haber calculado una media ponderada, hubiéramos calculado únicamente una media aritmética? En ese caso, la media aritmética, la voy a indicar con una pequeña a, hubiera sido igual a $3 más $3.40 más $2.80 más $2.90 más $3.25 sobre 5, porque tenemos 5 observaciones. ¿A qué es igual eso? Eso va a ser igual a $3.07. Si ustedes se fijan en este caso particular, lo que tenemos es que si hubiéramos calculado la media aritmética, hubiéramos sobreestimado en 11 centavos más el precio promedio pagado con libra. En realidad, ¿cuánto fue lo que pagamos? $2.96 en promedio. ¿Cuánto hubiera sido ese desfase o error? Hubiera sido de 11 centavos. Así que, si tenemos información disponible para ponderar el cálculo de la media, debemos usar esa información para calcular la media ponderada. Es importante tomar en cuenta que esa información no siempre está disponible. La siguiente medida de tendencia central es la mediana. ¿Qué es la mediana? Es el valor que se encuentra justo en medio de los datos cuando estos se ordenan de menor a mayor. Así que lo primero que tenemos que hacer es organizar los datos. Asuman por un segundo de que lo que nos interesa nuevamente son las estaturas. Así que, ¿qué es lo que hay que hacer? Tenemos que ordenar a los individuos de la estatura menor a la estatura mayor. Tomen en cuenta que en este caso las figuras son iguales, pero tienen que estar ordenadas de la estatura más pequeña a la estatura mayor. Cuando el número de observaciones que nosotros tenemos es impar, es bastante fácil identificar la mediana, ya que ese va a ser el valor que se encuentra justamente en el centro. Así de fácil. Número de observaciones impar, la mediana es el valor que se encuentra justamente al centro. Ahora bien, ¿qué pasa cuando el número de observaciones que tenemos es par? En ese caso, la mediana la vamos a calcular como el promedio de las dos observaciones que se encuentran al centro. Y este promedio lo vamos a calcular únicamente cuando el número de observaciones sea par. Si ustedes se fijan, ¿qué es lo que está haciendo la mediana en este caso? La mediana lo que está haciendo es separar la muestra en dos partes iguales. A la izquierda de la mediana
todos los valores son menores que la mediana. 50% de los datos va a tener un valor menor o igual a la mediana. Y 50% de los datos va a tener un valor mayor o igual a la mediana. ¿Por qué les estoy diciendo que puede ser menor o igual o mayor o igual? Porque perfectamente pueden ser, un valor puede encontrarse tanto arriba como abajo de la mediana y ser igual a la mediana. Lo único que está haciendo la mediana es separar nuestros datos en dos partes iguales. 50% a su izquierda y 50% a su derecha. Recuerden, los datos tienen que estar ordenados del valor menor al valor mayor. Veamos cómo se calcula entonces la mediana con este pequeño ejemplo. Tenemos 5 individuos y tenemos su respectivo peso, reportado en libras. Si los ordenamos de menor a mayor, de izquierda a derecha va a ser 154 libras, el peso menor reportado. Le sigue 167, 170, 200 y 231. ¿Cuál es el valor de la mediana? Como tenemos un número impar de observaciones, la mediana es el valor que se encuentra justamente al centro. 50% de los datos son menores o iguales a 170 libras y 50% de los datos son mayores o iguales a 170 libras. Ahora, agreguemos un sexto individuo. Ese sexto individuo tiene un peso de 170 libras. Ordenemos nuevamente a estas personas de menor a mayor. 154, 167, 170, 170, 200 y 231 libras respectivamente, ordenadas del valor menor al valor mayor. ¿Cuál va a ser la mediana? Es el promedio de los dos valores que se encuentran justamente al centro. En este caso, 170 más 170 entre 2 es igual a 170. Así que la mediana nos está indicando que 50% de las observaciones tienen un peso de 170 libras o menor. Y 50% de las observaciones tienen un peso de 170 libras o mayor. Continuemos. La moda. La moda también es una medida de tendencia central. ¿Qué es? Es simplemente el valor que se repite con mayor frecuencia. ¿Qué es la frecuencia? La frecuencia simplemente es el conteo de las observaciones. Si yo tengo 3 personas que pesan 170 libras, la frecuencia es 3, porque son 3 personas con ese mismo peso. Si hay 2 modas, se dice que las muestras son bimodales. Y si hay más de 2 modas, se dice que es multimodal. Sin embargo, tener distribuciones multimodales no es la regla, o no es común, mejor dicho. Continuemos hablando con las medidas de ubicación. Hablemos ahora de percentiles. ¿Qué es lo que hacen los percentiles? Ellos nos proveen información de cómo los datos se ubican en un intervalo de menor a mayor. Esto ya lo hemos visto, de menor a mayor. Y esto lo vimos cuando hablábamos de la mediana, porque la mediana es un percentil específico. Piensen en los percentiles así como suenan, de 0 a 100%. ¿Y qué es lo que nos dice un percentil? Que para cualquier grupo de datos, el percentil P, por ejemplo, un percentil 30,
un percentil 60, un percentil 80, nunca voy a pasar del percentil 100, porque es de 0 a 100. El percentil lo que hace es dividir los datos en dos partes iguales. Si aquí está ubicado el percentil, ¿cuáles son las dos partes? Aquí está una parte y hacia allá está la otra. En ningún momento hemos dicho que las partes sean iguales. ¿Y cuál es la información que nos proporciona el percentil? Ese percentil P nos dice P% de los datos. Así que vamos a decir si este es el percentil 30. Eso significa que P% de los datos, 30% de los datos, tiene un valor menor o igual que ese percentil. Y 100 menos P% de los datos tiene un valor mayor o igual que ese percentil. Básicamente lo que está haciendo los percentiles es dividir nuestros datos en 100 partes iguales. Y nos está diciendo el percentil 40, por ejemplo, que 40% de los datos va a tener un valor menor o igual que ese percentil. Y el resto, 60% de los datos va a tener un valor mayor o igual que ese percentil. Entonces nos ayuda a dividir los datos. El percentil no es el valor que nos interesa. El percentil únicamente nos dice el porcentaje de los datos que tienen ese valor o menos. Y ese percentil está asociado a un valor de la variable. Pero el percentil no es una variable en sí mismo. Hay percentiles específicos y los percentiles más importantes que vamos a aprender son los cuartiles. ¿Qué es lo que están haciendo los cuartiles? Los cuartiles dividen nuestros datos en 4 partes iguales. Ojo, anteriormente les dije, el percentil divide los datos en 2 partes, no partes necesariamente iguales. Los cuartiles sí dividen en 4 partes iguales los datos. Por eso su nombre es dividir en 4 partes los datos. El primer cuartil lo vamos a conocer como Q1 y está indicado por el percentil 25. El segundo cuartil lo vamos a indicar como Q2 y está identificado en el percentil 50. Y el tercer cuartil se encuentra en el percentil 75. Piensen un momento en los pesos de su clase. Yo sé que el primer cuartil o percentil 25 es igual a 131 libras. El segundo cuartil o percentil 50 es igual a 150 libras. Y el tercer cuartil o percentil 75 es igual a 175 libras. ¿Qué quiere decir esto? Eso quiere decir 25% de ustedes tiene pesos menores o iguales a 131 libras. El resto, el otro 75%, tiene pesos iguales o mayores a 131 libras. Continuemos interpretando con otro dato. ¿Qué significa si ustedes toman el tercer cuartil? El tercer cuartil les está diciendo 75% de los datos, porque 25 más 25 más 25 es 75% de los datos, tiene un peso de 175 libras o menos. El restante 25% tiene un peso de 175 libras o más. Hay otros tipos de percentiles específicos que son bastante populares. También podemos encontrar quintiles. Y los quintiles lo que hacen es dividir los datos
en 5 partes iguales. También pueden encontrar los deciles. Y los deciles lo que hacen es dividir los datos en 10 partes iguales. A continuación, veremos un video tutorial de cómo calcular estas medidas de tendencia central y de ubicación utilizando el paquete estadístico.